9 de la mañana con 8 minutos de regreso de ese comienzo musical acá en Enlace USACH y preparados para saludar a quienes nos acompañan el día de hoy en nuestro panel para ir cerrando además esta semana. Ya está ahí conectado con nosotros el director ejecutivo de la Fundación Chile 21, Daniel Grimaldi. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenos días. Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están? Gusto saludarles. Todo bien, gracias por acompañarnos. Lo mismo que al diputado, jefe de bancada de Bópoli y además Jorge Guzmán. ¿Cómo está, diputado? También muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muy contento aquí desde la región del Maule. Los saludo al panel y obviamente a todos quienes nos escuchan y nos ven a esta hora. Excelente, ahí también acompañándonos desde el Maule, yo soy de por allá, así que enhorabuena también que estén conectados desde allá. Bueno, varios temas para poder empezar a abordar junto a ustedes y sin duda uno de ellos tiene que ver con la reforma previsional, donde desde el Ejecutivo se ha estado mostrando cierto optimismo, de qué manera se ha ido avanzando en aquello, también respecto a este 0,5% que en particular se está apuntando a compensar a algunos sectores de la población, pero no ha pasado para nada desapercibido los planteamientos hechos por el presidente Gabriel Boric en su cuenta de X durante la jornada del día de ayer, donde efectivamente abordó el tema a propósito de los datos del Observatorio de Perspectivas de la... donde efectivamente un centro de estudios ligado a la asociación de AFP daba cuenta de las dificultades que traería esta reforma. En ese sentido se señalaba en este estudio: pensiones hoy, sacrificio mañana, ¿por qué decir no al reparto y al préstamo? Y frente a ello el presidente señaló que a las AFP no les gusta la reforma de pensiones, es una muy buena señal para avanzar en la reforma. Y esto obviamente trajo rápidamente comentarios luego de estos planteamientos hechos por el presidente, al alero de lo que ya decíamos, es esta discusión que se está dando para tratar además de sacar esta reforma dentro de lo planteado, que en enero ya tengamos de alguna manera ya discutido y listo para ser votado este proyecto. Dentro de las opiniones que surgieron está, por ejemplo, la del diputado Frank Sauerbaum de Renovación Nacional. En ese sentido señaló que el análisis del presidente es muy básico y permanentemente está buscando a alguien con quien tener un conflicto, primero con republicanos, ahora con las AFP, para seguir hablándoles a la barra brava, dice, y al 30% que lo apoya. Es alguno de los puntos que se han estado señalando al alero de estos planteamientos hechos por el presidente. Junto a ello, también es muy relevante ir viendo de que, independiente de lo que se ha estado hablando, hay también mucha atención de qué manera se va avanzando en el Parlamento y cómo se está tratando de arribar a acuerdos. En ese sentido, quería también tomar algunos de los puntos de vista que ha planteado, por ejemplo, el senador Coloma. Él señaló que en materia de pensiones se está haciendo un esfuerzo grande. Acá hemos seguido intercambiando documentos y nada se ha frenado. Lo más importante es el cumplimiento de los plazos y en enero la reforma va a estar votada en el Senado. Son los elementos que han estado acompañando la discusión a nivel parlamentario y también la negociación de esta reforma previsional. Quiero dejarles ahora la palabra porque de alguna manera este tipo de comentarios empieza a enrarecer la conversación y la discusión. Parto contigo, Daniel, para que me cuentes un poquito cómo también has estado siguiendo este tema y particularmente lo que vino de la mano con la publicación del presidente en la cuenta de X. Bueno, yo creo que cualquier cosa que diga el presidente sobre este tema y que apunte a uno de los actores principales como las AFP va a ser polémico, sin duda. Ahora, el presidente tendría que evitar referirse a uno de estos actores que son parte del problema, porque pensemos en la campaña que están llevando las AFP en los medios de comunicación. O sea, si las AFP quieren legítimamente defender un negocio, digan que es un negocio, que ellos están defendiendo sus intereses, pero cuando escuchamos en la radio estas campañas con unas personas conversando, oiga, no, yo quiero el 6% enterito en mi cuenta, sin una explicación mayor de esto detrás, obviamente las AFP están jugando algo mucho peor de las discusiones que uno puede escuchar en la política. O sea, se están sumando a una serie de malas formas de comunicar una reforma que es importante. Entonces, lo que queda en el fondo es que están actuando como un grupo de interés que ve amenazado su negocio. Creo que la ciudadanía
ya ha dado su veredicto sobre la imagen que tienen sobre las AFP, etcétera. También hay algo importante a considerar, y es que la mayor parte de las personas quiere ser dueña de esos fondos. Hay una percepción de que esos fondos deben estar disponibles para la gente, etcétera. Entonces, aquí lo que tenemos es que Chile está caminando hacia un modelo mucho más equilibrado, a un modelo mixto. Estos son los modelos exitosos en el mundo. No son 100% estatales, no son 100% privados, son modelos mixtos, donde hay un equilibrio. Eso es lo que he hecho de menos en una discusión más pausada, más ponderada, donde digan, mira, nuestra sociedad va camino a esto, pero hay algunos que dicen, no, esto vamos camino al reparto. Por favor, ¿de qué estamos hablando? Si estamos discutiendo sobre la distribución de un 6%, si aquí no se va a caer completamente un modelo de capitalización individual. Entonces, a mí me da la impresión de que hay muy mala fe de parte de ciertos actores respecto a esta discusión. El lado positivo de todo esto es que creo que vamos avanzando en una reforma que no es la panacea, no va a cambiar de un día para otro el esquema completo de las pensiones que hay en Chile, tampoco se va a cambiar de manera tan fundamental el dinero que recibe la gente. Si sacamos esta reforma de aquí a marzo, pongamos en el mejor de los casos, las pensiones no van a mejorar sustantivamente durante el próximo año. O sea, esto está pensado para que mejoren en el largo plazo, sobre todo para los nuevos cotizantes. Los que mejoran son sobre todo los sectores más vulnerables, los que reciben pensiones de la PGU, qué sé yo, que puedan tener una asistencia mínima. Ellos sí se les mejoraría, pero aquí está el riesgo de que si es que sale bien esta reforma, de que se abran expectativas que no se van a cumplir en la población. Entonces, ojo también con aparecer todos con las manos arriba, diciendo, ok, hemos logrado un gran acuerdo, mañana vamos a tener todos mejores pensiones. Ojo, porque eso puede ser también un riesgo muy grande. Diputado, voy con usted también para que me cuente particularmente sus sensaciones a propósito de este debate que se dio a propósito de la publicación del presidente, pero además también los planteamientos que escuchábamos recién de Daniel, de alguna manera cómo vamos proyectando esa idea o ese ideal en torno a las pensiones y particularmente los elementos previsionales con equilibrio, porque ahí también lo señalaba Daniel. La mixtura es la tónica en distintos lugares del mundo. Me lo dejo ahí la palabra también para que entremos en ese tema. Sí, bueno, primero varias cosas. ¿Es legítimo que el presidente hable de pensiones? Por supuesto que es legítimo que el presidente hable de pensiones. En definitiva, es un proyecto de ley que ha impulsado a través de un mensaje del presidente de la República. El tema es cómo habla el presidente. Yo creo que no aporta, no ayuda ese tipo de palabras incendiarias en los cuales, como bien decía Frank Sauerbaum, le habla a la galería, no habla desde la perspectiva técnica, no habla desde la perspectiva profesional, no habla desde el conocimiento, no habla desde la posición de un presidente, no habita el cargo de presidente, sino que confronta a la AFP diciendo, bueno, si no es bueno para la AFP, entonces avancemos, porque significa que es bueno para Chile. Pero la verdad que aquí no se trata de estar peleando con alguien, porque, como bien decía Daniel, la AFP son un grupo de interés. O sea, obviamente que la AFP tienen un interés directo en qué es lo que se legisla respecto a la reforma previsional. O sea, sería desconocer la realidad, decir que la AFP no tienen intereses directos y creados respecto a lo que nosotros estamos legislando en materia de reforma de pensiones. Por tanto, yo esperaría que el presidente, cuando hable, lo hable desde la perspectiva del presidente de la República y del presidente de todos los chilenos y buscando lo mejor para Chile, no lo que él quiere confrontar en razón de su posición política respecto de Chile. Así que yo, la verdad que nunca voy a conflictuar que el presidente hable, pero si habla con una inmadurez, con una falta de liderazgo, con una falta de capacidad y de impronta de ser el presidente de Chile, obviamente que va a estar sujeto a críticas. Yo creo que lo que hizo el presidente ayer, de verdad que es bastante criticable y es bastante poco aceptable, ¿ya? Lo mismo que lo que hizo la ministra Orellana, que, bueno, es otro tema. Respecto a lo que también plantea Daniel, si esta reforma resuelve efectivamente los problemas de pensiones, bueno, es lo que estamos buscando. Nosotros lo que queremos es que lo que legislemos no sea una aspiración, no sea una idea
sobre lo que yo creo que debo hacer en materia de pensiones, sino que debe ser con un respaldo técnico. Debe tener un respaldo técnico, profesional, matemático, que en definitiva te permita, al momento de legislar, tener la convicción que lo que estáis haciendo lo estáis haciendo bien y que no estáis improvisando. Aquí no se pueden cometer errores, porque bien es cierto que esto no va a resolver las pensiones mañana. Esto es un proyecto que a mediano y largo plazo efectivamente va a poder traer resultados. Piensa tú, Rodrigo, que una persona de mi edad, yo tengo casi 40 años, va a tener 15 años de cotización con una tasa del 10%, y si la ley sale, posiblemente recién a los 20 años de cotización ininterrumpida, va a empezar a cotizar al 16%. Entonces, esto es efectivamente quienes van a ver los frutos de esto, son aquellas personas que empiecen a cotizar, que hoy día son personas que tienen 20, 22 años y que van a ver su pensión incrementada en un 60% al momento de jubilarse. Entonces, de verdad que esto no es para ahora, es mucho para futuro. ¿Y cómo nos hacemos cargo de las pensiones bajas hoy día? Que eso sí es una realidad, es lo que nosotros hemos planteado hace mucho tiempo, que es a través de impuestos generales. Y ahí es donde el gobierno dice, sí, ok, yo lo hice, el presidente lo dijo en su promesa de campaña, vamos a subir la PGU a 250.000 pesos y vamos a generar un piso mínimo. Esa es la gran ventaja que tiene la pensión garantizada universal creada en el gobierno del presidente Piñera y que esperamos que se vaya fortaleciendo con el tiempo, pero para eso se recurre a impuestos generales y no a la tasa de cotización que se va a empezar a pagar en torno al trabajo que generan las personas. Entonces, yo creo que efectivamente hay puntos de acuerdo. Esto no solamente se centra en el nuevo 6%, sino que también está centrado en si va a existir o no una administradora de fondos de pensiones del Estado, cuál va a ser la facultad que van a tener los cotizantes de elegir, que para nosotros es esencial, la libertad de elegir, cómo garantizamos que las pérdidas no sean de los cotizantes, etcétera. Son temas, o la tasa de mortalidad, que son temas que se han puesto sobre la mesa, pero también es cierto que el gobierno está impulsando una figura que se llama autopréstamo, que todos los expertos dicen, bueno, esto va en contra de todo lo que se ha planteado en materia de pensiones. O sea, usted quiere mejorar las pensiones, pero está generando autopréstamos con pocas probabilidades de pago. Entonces, de verdad que hagámonos cargo en serio, y no para la galería, y no para decir, oye, ¿sabéis que tengo los votos de este sector o de este sector? Sino que hagamos las cosas bien. Y eso es lo que nosotros al menos estamos tratando de impulsar. Daniel, vuelvo contigo, no solamente ahí los contrapuntos que desees hacer con el diputado, sino que además centrarnos en ese 0,6 que también ha estado obviamente en la polémica, que en su momento ahí Guillermo Ramírez había planteado particularmente el término reparto, finalmente aclaró un poco cuál era la situación, finalmente se está apuntando a compensaciones a ciertos sectores de la población, particularmente se está enfocando en mujeres. Y en ese sentido también es importante ver cómo desde ese porcentaje se va dando esa discusión, que me da la impresión también es uno de los puntos importantes en lo que se está conversando en el Parlamento y que obviamente le puede dar también un tinte distinto a ese 6% adicional. No sé cómo lo has estado siguiendo tú también, Daniel. Mira, yo creo que hay algo que es muy importante de lo que se está discutiendo pensando en el futuro, y es algo que se planteó la semana pasada, y es la posibilidad de dividir las funciones que tiene el sistema. Una función es la de decidir dónde se van a invertir esos fondos, ¿no? O sea, lo que es inversión neta, que hasta la fecha el sistema privado ha mostrado que tiene una capacidad de hacerlo de manera mucho mejor, tiene especialistas en eso, ese es su principal negocio. Otra cosa es la entrega de esos fondos, digamos, la disposición, hay un término técnico que se me fue ahora, pero, y lo otro es la mantención de ese sistema, o sea, el servicio a los cotizantes, la mantención del sistema y la inversión. Creo que debiéramos pensar en segmentar también este mercado para que las AFP fueran efectivamente concentradas en lo que mejor hacen. Si lo que saben mejor hacer es ganar plata. El punto es que no la reparten bien después. Entonces, sí son eficientes para decidir dónde se invierten esos dineros. Yo creo que eso el sistema privado lo hace muy bien. Ahora, creo que también podría existir una AFP estatal. Tampoco sería una gran transformación del modelo, porque funcionaría más o menos bajo casi los mismos parámetros, pero le agregaría mayor competencia
al sistema. Entonces, dentro también de la lógica de mantener esto dentro del mercado, al menos en lo que se supone que son las inversiones de estos fondos, creo que podría ayudar. Es parecido al rol que tiene el Banco del Estado. ¿Por qué existe un Banco del Estado? Porque cuando se fija una tasa monetaria, es una tasa de interés, cuando hay una política que se desea que los demás bancos sigan, es el Banco del Estado el que la sigue, el que se preocupa también de esos segmentos de la población que son menos tal vez rentables para los bancos privados. Entonces cumple un rol dentro del mercado. Me parece a mí que podríamos pensar en una AFP estatal que cumpliera un rol similar, y eso dinamiza más el mercado de las inversiones. No es estatismo, no es una distorsión, al contrario, es reforzar este mismo mecanismo apuntando hacia un sistema mixto. Creo que esta palabra ha estado ausente dentro de este debate. ¿Qué es lo que estamos construyendo? Estamos haciendo una mixtura. Pensemos en lo que en la discusión que había hace años con las empresas públicas. Sí. No, ¿cómo va a mezclar usted una empresa pública con una privada? Miren lo que pasó ahora con Sokimich y Codelco. Miren lo que estamos haciendo. Cuando pensamos en temas estratégicos, es decir, lo que compromete los fines últimos del país, con lo que compromete el futuro del país a largo plazo, eso tiene que ser pensado de una manera pausada, tranquila, sin eslogan. Yo ahí concuerdo que tal vez la manera en que el presidente lo hizo no fue la mejor. Como muchas otras veces hay un tema de las comunicaciones en el gobierno que es un tema bien largo de tratar. Sí. Pero me parece a mí que si pensamos estratégicamente debemos discutir esto. Cómo el sector público y el sector privado constituyen una alianza virtuosa para los temas estratégicos que tenemos. Y aquí es donde esa es la sustancia que me falta en esta discusión. Y veo muchas discusiones pequeñas, que reparto, que estatismo. Eso no nos lleva a ninguna parte, no es el fondo de la discusión. Diputado, quedémonos también con esa idea de las mixturas que de repente serían deseables en una discusión de estas características. Ahí Daniel traía a colación también otras instancias a nivel de nuestro desarrollo en las cuales esta mixtura se ha hecho presente. ¿Qué pasa ahí también en la discusión? ¿Cuánto hay también, ya lo plantea usted en la primera intervención, hay intereses de por medio cuando se trata de lo que son estas AFP, pero por otro lado también es importante también tomar en cuenta el perfil ideológico que muchas veces adquiere esta discusión. ¿Cómo ve también esa posibilidad de ir avanzando en esta mixtura? Tal vez no en lo que es lo que se discute actualmente, pero tal vez a la hora de ir perfeccionando este sistema que, dicho sea de paso, ha sido objeto de bastantes críticas durante tanto tiempo. No, yo comparto, Rodrigo, que, a ver, el sistema tiene imperfecciones y eso es evidente. Y una de esas imperfecciones es justamente la que estaba en el debate en estos días, que es que una mujer que cotiza la misma cantidad de tiempo y tiene los mismos ahorros que un hombre, finalmente tiene una pensión más baja. Entonces, esas imperfecciones son justamente las que abren la oportunidad de mejoras a través de un buen debate legislativo. Pero yo valoro que se diga que las AFP, a todo esto prefiero dejarlo en forma explícita, no tengo ni un contacto ni conozco a nadie que tenga una AFP, porque de repente dicen la derecha defiende a la AFP. Yo no defiendo a la AFP. Yo defiendo que, en definitiva, las personas tengan la oportunidad al momento de pensionarse de tener buenas pensiones. Y efectivamente lo que hace la AFP es trabajar con el dinero de los cotizantes para rentabilizar con ellos. Y cuando uno revisa, que yo creo que es una muy buena política pública, el saber cuánto uno le aporta al sistema y cuánto uno tiene en ahorro, porque ahí queda en evidencia si el sistema funciona o no funciona. Al menos yo, desde que estoy más metido en la agenda pública, reviso constantemente mis ahorros, cuánto yo he aportado a ellos y cuánto es el incremento que me ha generado la AFP. Pero cuando uno va a hacer el cálculo final y la gente te dice, yo tengo tanta plata, pero cuando yo veo mi pensión, se reduce a esto. Yo creo que ahí efectivamente hay problemas que tenemos que solucionar. Pero como tú bien dices, Rodrigo, hay que sacarse la chaqueta de la ideología, hay que sacarse eso de decir, yo estoy en contra de cualquier tipo de modelo que sea capitalización individual, yo estoy en contra de cualquier tipo de modelo que en definitiva signifique reparto, sino que busquemos cuáles son las soluciones a los problemas. Y esos problemas son la tasa de reemplazo que hoy día no supera el 40%, cómo igualamos las condiciones de pensión entre hombres y mujeres, cómo en definitiva generamos un mejor y mayor ahorro, cómo le beneficiamos un cobro más bajo a las personas, y eso creo que la competencia lo va a favorecer,
cómo en definitiva no le traspasamos a los usuarios el costo de la administración del fondo de pensiones o las pérdidas que esto tenga. Y lo otro que yo creo que es algo que debemos perfeccionar es este sistema que te dicen, elija usted dónde quiere invertir sus fondos, porque quizás para una persona que se maneja en temas bursátiles podrá tomar la decisión de tener su fondo A, B, C, D o E, pero para el común de los chilenos, para el común de los mortales, no tienen idea si tienen que estar en el fondo A, en el B, en el C, en el D o en el E. Por eso tenemos administradores de fondo de pensión y por eso la responsabilidad debiese ser de ellos. Entonces, ahí yo creo que también es algo que tenemos que perfeccionar. Pero efectivamente yo he visto un diálogo mucho más sano, al menos en la discusión chica, que ahí hay 3 senadores que están representando a Chile Vamos, me refiero al senador Coloma, al senador Galilea por Renovación Nacional y al senador Luciano Cruzcoque por Evópolis, que están buscando cómo poder construir buenos acuerdos con el gobierno y no desde la perspectiva ideológica, que yo creo que eso tiene que quedar muy claro, sino que desde la perspectiva técnica, que es lo mejor para resolver todas las dificultades que tiene el sistema de pensiones hoy día, porque, insisto, esta no es una ley que veamos, igual como lo dijo Daniel, los resultados mañana. Si los queremos ver mañana, el gobierno tiene la llave para hacerlo, que es a través de la PGU para los pensionados actuales. Esta es una ley que vamos a ver sus resultados en 15 años, a lo menos. Entonces, como es un poquito largo el plazo, hay que hacer las cosas bien y no podemos cometer errores. Dejo tiempo para cerrar ideas, Daniel. Sí, mira, respecto a algo que dijo Jorge, de lo de financiar la PGU por impuestos generales, ¿a quién serían? ¿A las empresas? ¿A los individuos? Eso es, al menos a mí en la discusión no me ha quedado muy claro por dónde va esa, porque claro, técnicamente podría ser, ¿por qué no? Por impuestos generales, pero finalmente es plata que sale del contribuyente. Entonces, si son a las empresas, también me parece complicado porque ya la tasa impositiva que tenemos a las empresas ya es bastante alta. Estamos en la cota alta de la OCDE. Estamos discutiendo ahora si es que para dinamizar la economía tendríamos que eventualmente bajar esos impuestos a un 25%, una cosa así, para, al menos transitoriamente, tal vez para dar un empujón. A mí no me parece mala idea en principio, pero hay que compensar por otro lado, porque lo que no podemos hacer es desfinanciar al Estado. Eso está claro. Entonces, por ahí, no sé si es aumentando a los contribuyentes impuestos, no sé, aumentar el IVA también es súper regresivo. Todavía no me queda claro por dónde sería ese ingreso. En principio, todavía abierto a toda discusión, me parece que es legítima, pero si es a las empresas puede parecer contradictorio lo que estamos discutiendo ahora. Yo estoy de acuerdo en que a las empresas se le baje algunos puntos, quizás transitoriamente, y a los grandes capitales que contribuyan más. Lo que no podemos hacer es dejar de percibir menos plata, sino que lo que debemos discutir es quién paga más y quién paga menos en ciertos contextos donde necesitamos dinamizar la economía. Diputado, también tiempo para cerrar ideas. Bueno, nosotros cuando planteamos la idea de financiar con impuestos generales tiene que ver con una eficiencia en el gasto. Hace mucho rato que nosotros vemos que no hay eficiencia en el gasto público, que tampoco hay incentivo al crecimiento, a la inversión y al desarrollo, y es algo que venimos planteando hace rato. Los números a Marcel no le dan hace mucho tiempo, y de verdad que el Ministerio de Hacienda, con la mejor directoria de presupuesto de la historia, ha fallado rotundamente porque sus cálculos no le permiten llegar a fin de año. O sea, yo de verdad que no quiero cambiar el tema de conversación, pero de verdad que el sistema y cómo se está llevando las finanzas públicas, el Ministerio de Hacienda hoy día es preocupante. O sea, es cosa que le preguntemos a los servicios públicos el recorte presupuestario que tuvieron en el mes de noviembre y que hoy día los tiene con el agua hasta el cuello porque tenían compromisos asumidos que no tienen cómo financiar. Entonces, ¿y por qué pasa eso? Porque la directora de presupuesto estimó ingresos para el Estado, y esto lo voy a explicar en sencillo, ingresos para el Estado que no llegaron. ¿Y por qué no llegaron? Porque este país no está generando crecimiento, inversión ni incentivos, y ahí va con lo que plantea Daniel, por ejemplo, una rebaja impositiva para poder generar mayor crecimiento, y que de esa forma tú como país recaudes más y puedas destinar mejor. Y yo lo que veo, y esto lo veo desde la mirada muy legislativa, que seguimos creando instituciones, seguimos creando servicios públicos, seguimos creando empleo público, seguimos generando costo al Estado, y la verdad que no vemos resultados. Entonces yo creo que principalmente cuando uno dice cómo financiamos este aumento de la PGU, eficiencia en el uso de los recursos que recauda el Estado. Yo creo que por ahí eso es esencial y fundamental. Pero lamentablemente a este gobierno le gusta como gastar, pero no le gusta crear. Y ahí es donde yo veo preocupación. Y obviamente cuando digo crear, no es crear más impuestos, porque ya hemos visto que crear más impuestos no genera
los beneficios esperados. Y dos puntos que me quedaron pendientes. ¿Sí? Nosotros como Evópoli, a través de Horizontal principalmente, hemos planteado algunas propuestas que no han sido escuchadas en la reforma de pensiones. Una es justamente que las personas ahorren a través del IVA, que un punto de IVA vaya destinado a su ahorro de pensión. Aquí todas las personas consumen a través y pagan IVA, y nosotros hemos planteado la posibilidad que un 1% de ese IVA vaya directamente a su ahorro desde ya. Y lo segundo, que una idea de que cada persona al momento de nacer se le haga empezar desde ya a cotizar con un aporte del Estado, que en definitiva le permita ya empezar a generar ahorro a futuro. Son dos ideas que ha planteado Evópoli, que la ha planteado Horizontal y que tienen bastante respaldo, pero no hemos visto que se avance en ello. Así que también las planteo como idea positiva en torno al tema pensiones. Ya son las 9 de la mañana con 38 minutos, de regreso con nuestro panel del día de hoy. Nos acompaña el diputado jefe de bancada de Evópoli, Jorge Guzmán, y también el director ejecutivo de la Fundación Chile 21, Daniel Grimaldi. Vamos a cambiar de tema, nos quedamos en temas de seguridad y particularmente los apuntes que se están haciendo respecto al plan Calles sin Violencia. En particular desde el Ejecutivo se ha estado planteando el realizar ajustes a este plan. De hecho, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, dijo que hay lugares en los cuales se puede intervenir con cierto éxito, hay lugares que tienen efectos endémicos internamente y que requieren otro tipo de intervenciones. Es parte de lo que ha estado diciendo durante estos últimos días. Los homicidios suelen ocurrir los fines de semana, esto es más o menos lo que dicen las estadísticas históricas, y en bloques de horario muy específicos. Esta información la hemos ido sistematizando conjuntamente con las policías. Eso nos permite focalizar determinados tipos de procedimientos. Frente a ello, y también este trabajo de actualización de este plan, hay también visiones que han planteado algunas autoridades locales. Quiero recoger, por ejemplo, lo que señala el alcalde de la comuna de San Ramón, Gustavo Toro. Él, en una nota de Bio Bio Chile, se sincera respecto a la implementación de este plan, donde sostiene que en un inicio fue difícil entender el sistema y ponerlo en marcha, pero que actualmente es parte indispensable de la seguridad en el sector. Por otro lado, el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, dice que los índices de violencia y homicidios se han reducido considerablemente en la comuna, pero que no son cifras que se deban celebrar. También apuntó a la entrega de más recursos y contar con una ley de infraestructura crítica para que militares apoyen la labor de las policías. Son algunos de los puntos aristas en torno a esta discusión que quiero también planteársela a ustedes para que podamos también desarrollarla. Diputado, parto con usted ahora para que hagamos también no solamente ese balance de lo que ha sido este Calles sin Violencia, las actualizaciones y mejoras que se pueden hacer, sino que además el balance que se hace desde su sector. Y bueno, primero, a ver, nosotros el plan Calles sin Violencia, a mi juicio, son reacciones bastante desesperadas del gobierno en torno a hechos y situaciones complejas en materia de seguridad. ¿Cuándo se crea el plan Calles sin Violencia? Después de una ola de hechos delictuales, de homicidios que ocurren particularmente en la región metropolitana, y es la ministra Carolina Toá quien anuncia, me acuerdo, después de un fin de semana bien duro, bien sangriento, la creación de un plan de Calles sin Violencia que busca reforzar medidas de seguridad en ciertos puntos críticos del país. Cuando uno revisaba los puntos críticos, la gran mayoría de ese plan se centraba en la región metropolitana, y de hecho la región del Maule, región que yo represento, no tenía ninguna comuna que fuese considerada como de emergencia o de atención respecto de la situación de violencia que se vivía en el país. Y la verdad que obvio que a uno le preocupa, no por el hecho de quedar fuera, si al final ojalá esta fuera una región que no tuviese hechos delictivos y que no requiriera de un plan específico para poder enfrentar la situación criminal. Pero la verdad que los datos no eran lo que decían. La única región que aumentó en homicidios en el año 2023 fue la región del Maule. Entonces, ante la insistencia, el gobierno reestructura el plan y dice que va a ser las comunas más difíciles, además de las capitales regionales, y ahí incluye a la ciudad de Talca en el plan Calles sin Violencia. Entonces, cada vez que pasa algo que deja en evidencia la crisis de seguridad que vive el país, el gobierno reacciona. Y ahora el gobierno vuelve a reaccionar diciendo, bueno, hay que adecuar el plan Calles sin Violencia en torno a las estadísticas, a los informes, a los datos. Entonces, con eso el ministro Cordero como que baja o intenta bajar la ansiedad que genera toda esta situación de violencia que tenemos en el país. Pero en la práctica, Rodrigo, yo creo que el problema de seguridad, que lo abordamos en materia legislativa, o sea, nosotros ya perdí el número exacto de leyes que hemos tramitado en torno al problema de seguridad, leyes bastante relevantes e importantes que van
y buscan hacerse cargo de este problema, pero dejan en evidencia lo más importante, que yo creo que la única forma, la única solución, la única acción que va a permitir tener mejor seguridad en Chile es aumentar la dotación de las fuerzas policiales del país. O sea, ¿qué es lo que hace en definitiva el Plan Calle Sin Violencia? Es reforzar la presencia policial en ciertos puntos de la región metropolitana o ciertas regiones de Chile. Si ese refuerzo fuese permanente en más sectores del país, sin duda que el problema de seguridad lo podríamos tener más o menos controlado. Pero claramente hoy día eso no es a corto plazo, es difícil, tiene costos, requiere de mucha capacidad de gestión por parte del Ejecutivo, y la verdad que yo no creo que exista hoy día la posibilidad de avanzar en torno a esa solución más definitiva. Hoy día creo que son medidas parche, creo que tienen un problema, que al final el delito tiene la gran virtud que se traslada, y nosotros en el Maule lo hemos vivido. O sea, en el Maule no teníamos crimen organizado, no teníamos narcotráfico en la forma que lo tenemos hoy día, no tenemos delincuencia en la forma que lo tenemos hoy día, porque obviamente que si se refuerza la actividad policial en un sector de Chile, ese delincuente se traslada a otro sector donde tenga más facilidades. Y en eso, lamentablemente, en las regiones estamos en una situación bien desmejorada respecto de todo lo que se ha planteado en la región metropolitana en torno al Plan Calle Sin Violencia. Yo valoro que el gobierno esté haciendo acciones, que al menos promueva el plan, lo intente mejorar, pero creo que el problema de fondo, en definitiva, sigue persistiendo, y creo que lo hemos hablado antes, Rodrigo, sí. Es un problema que tiene medidas a corto, mediano y largo plazo, y que no solamente tiene que ver con la función policial, sino que tiene que ver con otras acciones que claramente estamos bien complicados en el país. Te doy una, por ejemplo, el sistema carcelario en Chile, que creo que no logra su objetivo en lo más mínimo, porque la cárcel tiene dos objetivos. Sí. Primero, sancionar el delito, y segundo, reformar o reinsertar socialmente a la persona que lo cometió. Y eso en este país hace rato que está en deuda. Daniel, voy contigo, varios puntos ahí que exponía el diputado. Me quiero quedar también con tu apreciación respecto a este plan. Ahí una visión crítica también de lo que ha sido su implementación, los cambios que han habido en el camino, esta suerte también de parchar ciertas situaciones que quedan de manifiesto, al menos en la reflexión que nos hacía el diputado. Daniel, me quedo contigo. Sí, mira, yo creo que una cosa clara es que sí, tenemos que asumir que estamos en una situación crítica, no sé, es una crisis de seguridad, porque abusamos mucho de la palabra crisis. La crisis es el punto más bajo del deterioro constante de algo. No sabemos nunca cuál es el punto más bajo, siempre lo vemos a posteriori, no sabemos todavía si podemos caer más verdaderamente, sí. Pero lo bueno de esto es pues, ojalá que no, pero estamos en una situación crítica, compleja, donde hemos visto el aumento del crimen constantemente. Ahora, particularmente en estas fechas, siempre aumenta. ¿Por qué? Porque hay más dinero, hay más movimiento, la gente compra regalos, y nos falta, yo diría, por una parte, fiscalización policial in situ, y eso tarda tiempo, Jorge. O sea, ¿estamos de acuerdo en que necesitamos más policías? Sí. ¿En cuánto tiempo podemos sacar buenos policías? Porque tampoco se trata de llenar la calle con gente uniformada que no tiene claros los protocolos, que puede dispararle a alguien que tiene un problema mental y que le hace una pistola con los dedos, que lo insulta. ¿Te fijas? Entonces, tampoco es cosa de llenar la calle con policías que no tienen formación suficiente. Nuestras policías también son ineficientes en muchas cosas. Vayan a hacer una denuncia por un robo de un auto. Ustedes saben dónde está el auto y la policía no investiga, no saca las huellas. ¿Por qué? Porque no tiene todavía ni las capacidades, no sabe cómo hacerlo, tampoco tiene la orden de la fiscalía. O sea, es un sistema de cosas el que tenemos que mejorar. El gran problema que hemos tenido en los últimos años es que nos hemos dejado estar demasiado en nuestra institucionalidad para abordar un problema que está creciendo. Yo creo que es necesario tener más policías en las calles, sí. Pero eso no se hace de la noche a la mañana. Tienes que formarlo, al menos 5, 6 años. Son muchos recursos los que se necesitan para eso. Podríamos partir también por preparar mejor a las policías que tenemos, y con los recursos que tenemos, utilizarlos de mejor manera. Ahora, si un legado puede dejar este gobierno en materia de seguridad, no son las cifras precisamente, sino que es una nueva institucionalidad para abordar esto en el futuro. Como por ejemplo el Ministerio de Seguridad,
que está a punto de salir. Por ejemplo, una ley de inteligencia, que yo todavía no entiendo por qué la retrasan tanto. La izquierda se demoró mucho en comprender en que sí, Chile necesita un sistema de inteligencia adecuado por este trauma que hubo con los sistemas de inteligencia durante la dictadura. Lo hemos pagado muy caro, porque al no tener sistemas eficientes, tenemos poca capacidad para investigar. Y se tiende a pensar que en realidad necesitas una pistola más grande, más gente controlando en la calle, cuando en realidad para solucionar este tipo de cosas no necesitas a Rambo, lo que necesitas es a un Sherlock Holmes. Lo que necesitas es un sistema que sea capaz de prever las transformaciones del crimen. Una cosa es la inteligencia criminal y la otra es la inteligencia policial. La inteligencia policial te dice cómo están ocurriendo los crímenes. Y la inteligencia criminal es cómo podría transformarse esto en el futuro, cómo van mutando las dinámicas del crimen, digamos. Nos falta mucho de eso, no tenemos un sistema de inteligencia adecuado, por lo tanto no podemos prevenir adecuadamente cómo se va transformando esto. Y ojo que uno de los libros más interesantes con investigaciones recientes sobre el crimen en América Latina, que es un profesor argentino que ha desarrollado su carrera en los Estados Unidos, principalmente Marcelo Bergman, que se llama More Money, More Crime, más plata, más crimen. El crimen aumenta en América Latina a medida que va aumentando su desarrollo económico. Y la gente tendería a pensar que es lo contrario, más pobreza, más crimen. Y no es así. Mientras más se desarrollan las sociedades, más crecen sus economías, más se desarrolla también el crimen porque hay más dinero disponible. Por lo tanto, una de las cosas principales que tenemos que hacer es pensar cómo es la circulación de ese capital, cómo se mueve, cómo se fiscaliza. Ahí está la famosa ruta del dinero. Sí, es muy importante la ruta del dinero. Tomemos conciencia que a los grandes capitales del crimen, al verdadero crimen organizado, el crimen organizado no es un par de pelagatos que se juntan a organizar un atraco en alguna vez, eso no es crimen organizado. El crimen organizado son grandes empresas de esto que mueven capitales y que no necesitan la violencia precisamente. La violencia no es funcional al crimen organizado. Porque la violencia, estos gallos que aparecen con unas pistolas, ¿cierto? Abacanada, yo soy el jefe en la plaza, esos son los soldados chicos. Esos me meten ruido, esos llaman a la policía, esos hacen que yo pierda, que gane visibilidad y que mi negocio se vaya al carajo, finalmente. Al crimen organizado, al más sofisticado, le interesa el flujo de capital. Y ahí es donde estamos en un gran déficit. La parte más fácil de controlar esta cuestión son los soldados chicos. Lo más difícil son los grandes capitales que financian todo esto que es por abajo. Ahora, imagínense si terminamos con la venta callejera, el comercio ambulante. Ok, se prohíbe el comercio ambulante, se acabó el problema. ¿Cómo se financia eso? ¿Dónde está el capital que compra ese tipo de cosas y que las distribuye? Lo único que voy a provocar con eso es que la gente que está disponible para trabajar en ese tipo de comercio informal, porque hay gente que no tiene un trabajo formal, que necesita alimentar a sus familias. Hay niños detrás de esto, hay familias necesitadas que no tienen otra cosa ahí, y ahí está una oportunidad. Si dejo de hacer eso, se van a trasladar a otra parte, donde el capital también le diga, oiga, si le prohibieron hacer eso, mire, aquí tengo una distribución de droga, mire, acá tengo otro tipo de actividad legal, robo de madera, cualquier cosa. Entonces, ojo también con estar viendo espejismo en esta cuestión y terminar con el comercio ambulante, vaya a terminar con el problema de la organización, de la venta o la organización del mercado ilegal. Ese es el problema, son los mercados ilegales emergentes. Sí. Diputado, varias cosas, lo que tiene que ver con las capacidades de las dotaciones policiales, aludida Daniel, lo otro, lo que es la institucionalidad que se pueda ir aprobando, hablaba de este Ministerio de Seguridad Pública, también el tema de la inteligencia, cómo se va reforzando aquello, y además un tema que ha estado en más de una oportunidad en la conversación, que tiene que ver con la ruta del dinero. 3 puntos que es importante también tomarlos en cuenta, diputado. Oye, varias cosas. Primero, yo me voy a quedar con una frase de Daniela. La izquierda se demoró mucho en entender, a raíz de la ley de inteligencia, que era necesario tener una ley de inteligencia en Chile. El problema es que la izquierda se demoró mucho en entender que era necesario tener una ley antiterrorista, que la aprobamos hace... Eso es más discutible. Esta semana. Para mí no tiene mucha discusión el crimen de los... Tiene la ley de seguridad interior del Estado, la ley de antiterrorista no sirve de mucho, es una redundancia absoluta. A Yaitul lo metieron preso por la ley de seguridad interior del Estado.
Sí, y a los que asesinaron al matrimonio Luxinger-Macay no los pudieron condenar por ley antiterrorista, que fue un acto terrorista. Y, por ejemplo, los que mataron a los 3 carabineros el 27 de abril, cuando le hagan su condena, va a ser por homicidio, va a ser por una serie de cosas y no por una acción terrorista, que en definitiva tiene un objetivo, que es infundir temor a la sociedad. Entonces, hoy día tenemos la ley antiterrorista y la izquierda se demoró en entenderlo, a excepción del Partido Comunista, que siempre vota en contra. La ley Naín Retamal. También la izquierda se demoró en entender que era necesario tener una ley que protegiera a nuestra policía. La ley de usurpaciones, que hoy día salió hace 2 o 3 días atrás un reportaje en el diario El Mercurio que demuestra cómo bajaron el delito de usurpaciones en Chile y las usurpaciones violentas después de que se aprueba una ley que en definitiva lo enfrenta. La ley de robo de madera, la cantidad de organizaciones criminales en torno al robo de madera, nosotros lo vivimos también en el Maule, es impresionante. Y esa ley, que podría haber salido hace mucho tiempo, y todas estas que te he nombrado, y otras más que te podría nombrar, fueron votadas en contra con quienes hoy día son gobierno. Entonces se demoraron en entender. ¿Y cuándo entendieron? Cuando les tocó ser gobierno y administrar los problemas, y vieron que las soluciones las habíamos dejado en gestiones anteriores, con el presidente Piñera, etcétera. Respecto al Ministerio de Seguridad, yo en particular, y volviendo atrás, Daniel hace un ejercicio que de verdad es muy válido. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto demora la formación de un carabinero? ¿Cuánto nos demoramos en aumentar la dotación? Hoy día tenemos 60.000 personas y la verdad que a todas luces es deficiente o falta, en definitiva, tener más resguardo policial y tener más personas en la calle, pero no solamente tenerlo en la calle, sino que con la adecuada formación, con el adecuado equipamiento, con los instrumentos necesarios para enfrentar esta crisis de seguridad y esta nueva criminalidad que tenemos en el país. Entonces, ahí es donde está mi crítica también de fondo respecto a la creación del Ministerio de Seguridad. 8.000 millones anuales que podrían ser mejor destinados. No quiere decir eso que no deba existir un ministerio especializado para el tema de seguridad, pero créame que era una mejor posibilidad haber disminuido algunos estamentos del Estado para efectos de financiar un ministerio específico que además se hiciera bien. O sea, les cuento cómo va a ser en el Maule. En el Maule tenemos un delegado presidencial regional que va a tener que pedirle permiso al Ceremi de Seguridad para poder disponer de las fuerzas de seguridad pública para efecto de enfrentar un hecho criminal. O sea, más burocracia, más engorroso, más plata para funcionarios públicos, y yo tengo hartas dudas que a pesar de lo que quedó en la norma, que a quien se nombre a cargo de la Ceremi de Seguridad sea una persona que tenga conocimiento en materia de seguridad. Va a ser una persona que tiene una vinculación política determinada, para el lado que sea, político. Entonces, yo creo eso hay que ahí, mejorarlo en una discusión, diputado, creo yo. ¿Cuál es el perfil tanto del ministro como de los delegados? No pueden ser gente que no tenga experiencia en la materia. No, se hizo y de hecho quedaron normas específicas para poder tratar de dejarlo mejor, pero en la práctica el Ceremi de Seguridad va a ser el único que va a tener requisitos específicos versus, por ejemplo, el Ceremi de Agricultura, que puede ser un profesor de Estado, validando la calidad de profesor de Estado, pero que no es una persona que tenga un conocimiento específico en materia de agricultura. Entonces, bueno, eso a mi juicio no quedó bien y creo que se podría haber hecho un gasto más eficiente y esos de recursos destinarlos a temas también que son relevantes en el país, como por ejemplo mejorar las condiciones de nuestras policías. Respecto a un tema que creo que queda pendiente, resguardo de frontera. O sea, lo dijo en forma indirecta Daniel recién, este país tiene grandes organizaciones criminales que funcionan en torno a la venta y al comercio de temas ilegales que no pagan impuestos, que puede ser ropa falsificada, que puede ser todas esas cosas que se venden en la calle, pero por alguna parte entran, y por alguna parte alguien lo está metiendo a este país y alguien lo está distribuyendo y generan una empresa en torno a un negocio que es ilegal. Y así como entran todas estas cosas, también entra la droga, también entra el tabaco ilegal, también entra las armas y en definitiva, si no hay un resguardo adecuado de frontera, y no me refiero solamente por el fenómeno migratorio que tiene Chile, sino que si entran personas caminando, créanme que entran las drogas y las armas como cualquier cosa. Y lo último tiene que ver con la ruta del dinero. Yo comparto que Chile tiene un grave problema en torno a la ruta del dinero. Yo tuve una reunión hace poco en una mesa policial donde estaba el Servicio de Impuestos Internos, estaba el Ministerio Público, y yo le pregunto al director del Servicio de Impuestos Internos, bueno, ¿qué pasa cuando usted ve? Porque hoy día en Chile el narcotraficante y el delincuente ostenta su capacidad adquisitiva, o sea, anda en un auto último modelo, tiene una mansión, se saca fotos con los billetes en efectivo, anda con cadenas de oro, y uno dice, bueno, ¿y qué hace el Servicio de Impuestos Internos con esa información? ¿Se la remite al Ministerio Público para que el Ministerio Público pueda averiguar si existe un hecho criminal? Y me quedo mirando, no, porque nosotros perseguimos impuestos, no perseguimos delitos. Entonces nosotros presentamos un proyecto de ley
que busca que el Ministerio Público tenga acción sin necesidad de requerir del Servicio de Impuestos Internos para delitos tributarios. ¿Y qué nos dicen en el Congreso, en la Comisión de Economía? No, que no estamos de acuerdo. Izquierda y derecha. Entonces, de verdad que aquí falta alguien que tenga una mirada de liderazgo. ¿Y quién tiene que tener esa mirada de liderazgo? Es el presidente de la República, sino otra persona. Y tiene que convocar a todos los actores relevantes y tomar medidas para que a través de esas medidas le demos seguridad a Chile. Yo comparto que esto no es solamente garrote, sino que también hay que meterle cabeza a esta cuestión. Sí. Y ahí es donde está fallando este país. Daniel, cierro contigo entonces el panel, últimas ideas. Eso, mira, me quedo con lo último que decía Jorge, hay que meterle inteligencia a este tema, sapiencia, si no es, aquí no gana el que tiene la pistola más grande, porque las dinámicas del crimen, dice que si el policía saca una metralleta, bueno, yo saco una bazooka. Si los gallos tienen plata para eso. Tienen plata. Entonces, esa fue la discusión que se tuvo cuando se decía si es que los carabineros tenían que usar mayor fuerza, sacar la famosa frase del gatillo fácil. La lógica que hay detrás de eso es que si tú sacas más armas, el crimen te va a responder con más armas. Y donde ha pasado eso, la evidencia es que muere gente que no tiene nada que ver con eso por las balas locas, porque apuntan mal, porque hay más balas finalmente, perjudican la cuestión. Entonces, todo esto se mejoraría mucho más con mayor prevención de esto, con un sistema de inteligencia adecuado. Imagínate que tuviéramos una red de información con infiltrados dentro de estas bandas. Las desbaratan mucho más fácilmente. No necesitáis usar poder de fuego. No necesitáis llegar a eso. Entonces hay que tener cuidado con esa idea de sacar más pistolas a la calle, sacar más militares, porque la evidencia no la sostiene, si no es porque uno está en contra de los militares, ni mucho menos los carabineros, es porque no hay evidencia suficiente que eso funcione. Y cuando se ponen los ejemplos, por ejemplo, en Europa, que mira lo que pasa, que los militares están... Pero es que es una cosa distinta porque están enfocados principalmente en la acción terrorista. Yo viví en Francia muchos años y me tuve que acostumbrar a ver en las estaciones de metro a los militares paseándose con las metralletas. Claro, no hubo atentados terroristas en las estaciones de metro como había antes, pero se desplazaron a otros lados. O sea, ahora el terrorista agarra una camioneta y atropella gente en un concierto. ¿Cuál es la eficacia de los militares? Ninguna. Donde sí hicieron muchas más cosas fue en el sistema de inteligencia. En Francia fortalecieron mucho el sistema de inteligencia y ahí fue donde lograron infiltrar los sistemas de radicalización del Islam y destruir esas células radicales. No tanto lo de los militares, porque eso le da una imagen de tranquilidad a la población, pero no es lo realmente efectivo. Son las 10 en punto, no me queda más que agradecerles a ambos por habernos acompañado el día de hoy. Jorge Guzmán, Daniel Grimaldi, aprovecho de desearles excelentes fiestas de fin de año. Nos reencontramos en 2025 en el próximo panel. Un gran abrazo y ahí estamos atentos a seguir tratando la actualidad. Un abrazo grande, que tengan linda. Mucho gusto, Jorge. Que estén muy bien. Chao, chao.